Buenos días, el día de hoy estamos bienvenidos a Enfoque 360, a nuestro capítulo 8 en el programa de Chicas Fachas. El día de hoy tenemos, bueno, el tema más importante que es el aparato de justicia, pero que también tenemos un invitado muy especial. El día de hoy, hablar del aparato de justicia es muy importante, ¿no? Es importante y fundamental para lo que es nuestro país, para la sociedad, para tener una mejor estabilidad, una mejor seguridad y sobre todo la justicia que todos buscamos. Para eso necesitamos un aparato de justicia limpio y por eso el tema es hoy, ¿no? Recordemos que tener un aparato de justicia con sobornos, con tráfico de influencias, con manipulación de pruebas, con muñecos creados, ficticios, finalmente nos lleva a decisiones arbitrarias o injustas. Y por eso le damos la bienvenida el día de hoy a las chicas fachas. Vamos a dar la bienvenida al doctor Pedro Gonzalo Chávarri. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y las chicas. Hoy ya está Florcita y está Cecilia con nosotros en Chicas Fachas. Hola, Hola chicas, ¿cómo chicos, están? ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, doctor, le damos la bienvenida, le agradecemos que esté en Enfoque 360, en Chicas Fachas. Cuéntenos un poco el tiempo que estuvo dentro de la Procuraduría de Justicia para que la gente también un poco recordemos, ¿no? Porque el inicio de todo no es ahora, el problema que tenemos en el aparato de justicia, sino desde antes, ¿no? Cuéntenos un poco cuánto tiempo tiene dentro de la justicia, su trabajo sobre todo, ¿no? Bueno, en realidad a mí me apartaron de la carrera fiscal después de 44 años de servicios. Me inicié, y siempre voy a recordar, como empleado en el Poder Judicial en el 1 de julio de 1977. ¿No? En este momento yo postulé un cargo de empleado, en ese tiempo le llamaban amanuenses, y donde comienza mi carrera. Sumadas hasta la fecha en que yo salí por imposición política, fue después de 44 años de servicios. Tenía 44 Así años. es. Bien. Bien, Frusita. Comenzamos de repente para comenzar contigo. Doctor Chavarri, otra vez, gracias por estar aquí. De verdad, es para todas nosotras un tremendo gusto y honor que esté aquí. Gracias también por la invitación. Gracias. Yo creo que también no solamente queremos conocer al fiscal de la nación, sino también al humano, que es el doctor Pedro Chavarri Vallejos. Usted, no sé si sabrá que muchos hemos salido y hemos empezado los movimientos por usted, porque no podíamos ser testigos cómplices de lo que estaba sucediendo en el Perú. Con usted no solamente se cerró el método que empezó a comienzos de los 2000, el método de la infiltración gramsciana, ¿no?, en las instituciones, sino con usted empezó una toma de poderes en peso a cargo de Martín Vizcarra Cornejo, la presunta organización criminal IDL, y su cabecilla, Gustavo Andrés Gorriti, el Embogue. ¿Qué se siente? ¿Qué siente el humano Pedro Chavarri Vallejos de haber despertado todo esto, de haber evidenciado a los medios de manipulación masiva que fueron los Graña, que son los Grañas, socios de Odebrecht, los dueños de esta prensa de manipulación y estupidez masiva? ¿Qué se siente cargar todo este peso, no solamente de haber despertado a todos nosotros, porque usted no solamente fue el ex fiscal de la Nación patriota, usted fue el hombre que trabajó codo a codo con el GEIN para derrotar el terrorismo sin taparse el rostro. Usted fue ese patriota que no se dejó amilanar, ni convencer, ni arrastrarse a la empresa corrupta y saqueadora Odebrecht, ni a los medios de manipulación masiva, los Graña, ni a las organizaciones presuntas, organizaciones criminales que son las ONGs, que obedecen a intereses supranacionales. Usted soportó todo ese peso y despertó todo el movimiento que luego se hizo visible
y empezó a levantarse, puede decir a los patriotas, ¿qué siente usted como humano haber recibido toda esa traición de las personas que tuvo cerca? Como el que usted le decía a los apóstoles, Pablo Sánchez, era su amigo Pablo Sánchez. ¿Qué siente usted de las personas que ha tenido cerca y esa traición y todo este peso que usted carga? Quisiéramos conocer no solamente al patriota, ex fiscal de la Nación, que se enfrentó contra todo el aparato de injusticia y manipulación masiva, sino también queremos conocer al humano, cómo se siente y cuál es el peso que usted está cargando, doctor Pedro Chávez. Bien, Rosita, ante todo, gracias por tu presentación. Les quiero decir a ustedes que yo soy un ser humano como cualquier otro, soy un ser humano, fui un servidor que únicamente quise servir a mi país, a la colectividad, a la gente que necesita, que está ambicionando justicia, y ese enfoque siempre lo he tenido muy claro, puesto que vengo de una formación familiar muy importante, unos padres maravillosos que me inculcaron siempre la esencia, la seriedad y sobre todo dar justicia a quien le corresponde. Efectivamente, mira, son muchas las preguntas que me has hecho en pocos minutos. También va a ser un tema de unos libros, no sé cómo me va a salir, que estoy escribiendo, para que sea demostrado ante los interesados y sobre todo a las universidades, donde requerimos que los estudiantes conozcan, no de la perfección de Chávez, ¿no?, sino lo que sucede en un país cuando se politiza, cuando las manos negras de la delincuencia organizada infiltra a las instituciones y daña la imagen que debe tener todo organismo público que está obligado a servir al país. Mira, me preguntas por... mis años de servicio fueron muchos, ¿no? Muchos. Pasé por todas las etapas de la carrera judicial y fiscal, porque yo antes de ser fiscal he sido juez. Yo dejé la magistratura en el año 84, cuando ya se había creado el Ministerio Público, y cambié de lugar sin ningún problema porque pensé que con el Ministerio Público tenía constitucionalmente hablando, mucho poder, y pensé que desde ahí podíamos cambiar al país en el ámbito de justicia. Y fue así, ¿no? Logré, postulé, ingresé como titular, pasé todas las etapas de provincial, superior, supremo, habiendo tenido muchos cargos, ¿no? Como presidente de junta superior, he sido presidente he trabajado en varios lugares. Desde que fui supremo, fui miembro del Jurado Nacional de Elecciones, fui jefe de control interno del Ministerio Público, fui secretario general de la Fiscalía de la Nación, fui adjunto supremo en varias gestiones y también titular, pues, del máximo cargo que logramos en el año 2018, en el que logramos la Fiscalía de la Nación. Fueron años de mucha trascendencia porque se trabajó mucho. Ya tú lo has dicho, que trabajé en terrorismo, y no solamente, sino también fui el fundador del primer grupo operativo para tráfico ilícito de drogas que fuimos conformados y capacitados por la DEA en el Alto Guayaga. Grupo que se quedó yo me retiré, ¿no?, porque ascendí a Supremo, y se quedó, pues, en manos de otros fiscales que también han hecho buen trabajo, que han continuado la obra. Lo importante es que esta obra se hubiera continuado, pero en el camino hemos visto un grado de infiltración sobre todo de ONGs, de medios informativos, como el Grupo del Comercio, quien abiertamente defendió a Odebrecht, y también, pues, de malos gobernantes, como lo fue ya directamente Martín Vizcarra. Pero quiero contarles a ustedes que el año 2002 se infiltra IDL en el Ejecutivo con Alejandro Toledo. Alejandro Toledo lo lleva de la mano a Gustavo Gorriti, ¿no? Ustedes habrán visto los videos de esa época en la que se hace la famosa marcha de los cuatro suyos, en donde Alejandro Toledo prácticamente presentó al Perú
a Gustavo Gorriti, quien estaba a su lado en todo momento, en las marchas, en las convenciones, en las reuniones más importantes, y es ahí donde Gorriti adquiere importancia porque ya él se presentaba como el hombre más poderoso del país, porque ya trabajaba con el presidente de la República en ese entonces, Alejandro Toledo, y es ahí donde se infiltra, entre otros lugares, principalmente en el Ministerio Público, en donde ingresó a trabajar, digamos, a trabajar con Pablo Sánchez. Pablo Sánchez lo lleva a trabajar con él. Ahora en estos últimos meses nos hemos enterado por boca del propio Pablo Sánchez que lo tuvo de asesor, o sea, él ganaba un sueldo allí, no sabía, por ejemplo, yo no sabía, pero todos lo hacían por lo bajo, todos lo hacían con mucho misterio, y es por eso que cuando nosotros contamos en el Ministerio Público con una escuela, la Escuela de Capacitación para los Fiscales. El caso es que cuando Pablo Sánchez lo nombra fiscal supremo en el gobierno de Alejandro Toledo, lleva a Gorriti al Ministerio Público y prácticamente le autoriza a que lleve su plana de profesores de IDL. IDL tiene un programa, según ellos, educativo que se llama Justicia Viva. Entonces, todos esos profesores que tenían en ese tiempo, ya ustedes saben pues, quiénes son los famosos profesores, ¿no? Walter Alban, este sujeto, Gino Costa, Basombrío también puso su plana de profesores. Entonces, un poquito que empezaron a llenarle la cabeza a muchos de los fiscales de toda esta doctrina que le llamamos caviar, en la que se notó pues el cambio de mentalidad. Muchos de los fiscales no se acogían a esa ventaja que daba este grupo de IDL llamado Justicia Viva, pero se veían una obligación de capacitarse para poder acceder a cargos superiores. O sea, tenían la idea de capacitarse, tener un cartón de Justicia Viva de la Escuela del Ministerio Público y con eso ya postulaban y era una carta para que el Consejo Nacional de la Magistratura, que en ese momento nombraba, pues le diera un puntaje, ¿no? Entonces, así lo hacen, pues, poco a poco han ido creciendo. También les daban viajes al extranjero con viáticos a mucha gente, ¿no? A mí nunca me dieron, nunca tampoco yo pedí, ni tampoco iba a aceptar, porque sabía pues que era un compromiso, ¿no? Y también ya cuando también Pablo Sánchez fue presidente de la Academia de la Magistratura, a esa plana de profesores creció y lo llevó a la Academia de la Magistratura, que ustedes bien saben que es el órgano que capacita a jueces y fiscales de toda la República, de todos los grados, desde el más bajo hasta el más alto supremos. Entonces empezaron a capacitarlos y logra pues IDL penetrar en el Ministerio Público y también penetrar en el Poder Judicial y penetrar en el Consejo Nacional de la Magistratura, en muchos de los casos, ¿no? Porque no todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en diferentes épocas no se han dejado manipular, pero sí había un peso fuerte. ¿Por qué? Porque IDL siempre ha trabajado en base a consignas, o bien difamando, o bien difundiendo audios o videos de jueces o fiscales que postulaban para un cargo inmediato superior. Los atacaban duro, les decían su vida, les inventaban cargos y al final siempre hacían daño, ¿no? Cosa que lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Hoy día vemos los resultados de los nombramientos, estos últimos que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, la que creó Vizcarra, no esta, la que creó Vizcarra, y han visto los resultados, han destrozado el Ministerio Público. No todas las personas que han pasado como fiscal de elección han durado 2 o 3 meses, pero son las personas que con la influencia de IDL fueron colocadas allí en la Junta. Hasta ahora estamos pagando las consecuencias. Gente que no está preparada, intelectual, ni éticamente, ni moralmente, porque entre ellos se pelean, parecen criaturas que recién ingresan a la primaria y que se trompean entre ellos y luchan por ver quién tiene más poder. Esas son las consecuencias de una falta de una buena elección que haya hecho la Junta Nacional de Justicia, repito, la anterior, no esta, ¿no? Esta ya está más o menos reacomodando las situaciones, y una muestra de ello es que está reincorporando a muchos de los fiscales que fuimos destituidos
en la época de la anterior gestión, ¿no? Entonces, vemos cómo es que la influencia de IDL con Gustavo Gorriti ha sido fuerte, ¿no? Esta creación de los cuellos blancos, por ejemplo, la crea Gorriti, ¿no? Mezclando a magistrados de buena trayectoria con un grupo de delincuentes que estaban haciendo barbaridades en el Callao, pero nos adicionan ahí para decir que todo estaba comprometido, ¿no? Claro. Esa es una parte de las cosas que yo les puedo contar. Doctor, una pregunta. Con el tema está muy de moda el tema de armar, el tema de los muñecos, ¿no? De armar falsos casos para ir en contra de la gente que están en oposición a este tipo de, se podría decir, mafias enquistadas, ¿no? En la institución de la fiscalía. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata el tema de los cuellos blancos? O sea, de dónde nace o de dónde crean esto y cómo se podría hacer para detener este tipo de acciones que toman contra gente que está en contra de ellos, ¿no? Finalmente entendemos que estas personas son enemigos del país, ¿no? Pero lamentablemente cuando uno desea frenar esto, no se puede porque te crean casos falsos, te ponen denuncias, hacen persecución política. ¿Nos podría comentar un poco de esto? Bueno, el caso de los cuellos blancos nace pues ya desde el año aproximadamente de 2013, 2014, calculo, en el que un grupo de malos magistrados, entre fiscales y jueces, empresarios y gente vinculada al negocio del marítimo, ¿no? Porque esto nace en el Callao, estaban cometiendo una serie de irregularidades en el Callao, ¿no? En ese lugar fue presidente en algún momento César Inostroza. César Inostroza, que conozco, con el cual nunca he tenido problema, porque siempre sé que fue un magistrado que hizo su trabajo y punto, ¿no? No sé más de él, pero lo conocían a él porque él se vinculó a esta gente, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando César Inostroza llega de juez supremo, le han hecho un seguimiento, le han interceptado la línea telefónica, y en base a lo que le han interceptado a él ya como supremo, pues ya se ha vinculado, ha llamado a medio mundo, ¿no? Y a todas las personas a las cuales él llamó, los han relacionado con estos casos de los cuellos blancos. A mí me vinculan, por ejemplo, porque César Inostroza fue vicepresidente de la Academia de la Magistratura y yo era el presidente. Entonces, cuando él no podía llegar a tiempo, o viajaba, o viceversa, él me llamaba, me decía que no iba a estar, y bueno, en fin, esas son las llamadas que me han hecho. Nunca ustedes habrán escuchado los audios, nunca han hablado nada de malo, nunca hemos hablado nada de turbio, pero se cogieron de ello para decir que bastaba que yo había hablado con César Inostroza para vincularme a este grupo. Al igual que yo, también lo vincularon a Tomás Gálvez y a Rodrigo Montesa, que fueron los fiscales supremos, los que también en algún momento pues, habrían ido a un almuerzo, qué sé yo, pero me consta pues que esa gente sana, gente decente, que nunca tuvieron que ver nada, pero con la finalidad de desmantelar o de desmontar el poder que tenemos en la Junta, porque éramos tres. Yo, Gálvez y Rodríguez Montes éramos los tres que gobernamos, porque Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos siempre están en contra de las decisiones que tomamos. No querían que citemos a Vélez, a Pérez para que expliquen qué estaban haciendo en Brasil, tanto idas y venidas. Viajaron a Europa, a Andorra, a ver las cuentas, no sé de quién, pero al final nunca vimos resultados. Viajaron a Suiza, ustedes escucharon que tenían unos códigos con los cuales se iba a desmontar esta mafia de Odebrecht, pero nunca dieron ningún resultado. A mí me decían que yo quería esconder a los codinomes, yo quería esconder información, quería ayudar a la señora Fujimori, pero todo era falso, porque primero, los codinomes hasta ahora no se conocen, y decían que yo quería evitar eso. Y la señora Fujimori, que yo la ayudaba y que yo era el mejor abogado de la señora, y la señora nunca fue gobierno, no tenía que hacer nada con el acuerdo de colaboración, y también ayudada por un lado la DIVIAC de Colchado, que siempre estaba al lado de lo negativo, de lo malo, para también inventar y hacer seguimientos de las personas que estaban en contra de ellos, ¿no? Como fue mi caso. Entonces, hay muchas cosas que contar, ¿no? Pero en realidad lo único que yo puedo decir es que del apoyo de la DIVIAC y de Pablo Sánchez y de Zoraida Ábalos es que se
enraiza este tema de los cuellos blancos y también le dan el poder para que Vizcarra intervenga, se reúna con los fiscales que investigaban el caso de los cuellos blancos, y ahí armar su muñeco, como tú me preguntas, su muñeco para decir que nosotros estamos vinculados a esa gente. Yo no conozco a Walter Río, no conozco a que era el principal implicado, no conozco a personas que no sé, hasta el nombre se me va, pero sí quebraron a la Junta de Fiscales Supremos que en algún momento me obligaron a renunciar, fiscal de la Nación, porque ya yo de algún modo sin quererlo estaba perjudicando al Ministerio Público porque ya el Ejecutivo no me daba partidas presupuestarias del trabajo. Entonces, es como cualquier casa, ¿no? Se deja de leer el diario, el presupuesto, y ya pues la casa no funciona. Entonces, de alguna manera yo tuve que salvar a mi institución porque ya Martín Vizcarra quería hacer una reorganización del Ministerio Público y sabrá Dios pues qué cosa quería hacer, sacar a quienes y poner a su gente. Entonces era mejor desprenderme yo de mi deseo de todo fiscal, de llegar a ser el máximo cargo, que lo dije, no, me desprendo de ello y en el camino me defiendo. Eso es lo que ocurrió. Claro. Bien, doctor, tenemos la voz en off el día de hoy en Enfoque 360, así que vamos a escuchar. Te escuchamos vos. Bien, doctor, muy interesante lo que nos está comentando. La pregunta iba justamente a lo que Cecilia le mencionaba, ¿no? Usted refiere de que IDL, vamos a llamarlo con nombre y apellido, Gustavo Gorriti, tomó este nombre de esta organización que sí existía, que eran los Cuellos Blancos, ¿no? Pero digamos, utilizó esto para armar esta organización criminal que él llama, ¿no? En la cual incluía usted, incluía a muchos fiscales y jueces que estaban en contra de lo que ellos han venido haciendo desde 2002, ¿no? Entonces, para que el público pueda comprender, porque la narrativa caviar de los cuellos blancos está muy implantada en la población, ¿no? Ellos han hecho creer a la población que los desestabilizadores del Poder Judicial y del Ministerio Público son los cuellos, que entre comillas, los cuellos blancos, y no los cuellos rojos, que nosotros hemos denominado a todo el grupo de gente que está con Gustavo Gorriti, ¿no? Usted mencionó a la fiscal Zoraida Ábalos, el mismo Pablo Sánchez, Bela Barba, José Domingo Pérez, Marita Barreto, y un sinnúmero de jueces, fiscales y magistrados que de alguna forma han ido armando, y hasta aún lo hacen, esto que hicieron los caviares. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál sería el fin de IDL, de Gustavo Gorriti, de los caviares? O sea, ¿qué pretenden? O sea, hacer una desestabilización total del Ministerio Público, del Poder Judicial. O sea, ¿cuál es el fin de lo que han estado haciendo? Presumo que todo es un tema económico. El manejo de IDL en cuanto a capacitar jueces y fiscales es no solamente que nombrar a la gente que ellos quieren, sino también utilizar el aparato judicial y fiscal para manejar los procesos a su cargo, ¿no? Porque no estamos hablando únicamente de casos de terrorismo, como es la afición de IDL de hacer defensa de esta gente, sino también el tema ambiental. Las ONGs reciben ingentes cantidades de dinero, millones de dólares del extranjero, ¿no? De fundaciones del extranjero, que se canalizan por estas ONGs. Ellos no quieren perder ese manejo, esa caja presupuestaria. Entonces, hoy en día el gobierno, el Ejecutivo, ha abierto los ojos y ha creado un organismo que va a controlar el ingreso de estos dineros. Ellos han puesto el grito en el cielo, pero a pesar de que ya está un poco disminuido, pero siempre continúan en el poder. Hace unos minutos me mencionaste 5 nombres, ¿no? Zoraida Ábalos, Pérez Gómez, Bela Barba, Marita Barreto, Pablo Sánchez también, ¿no? Pablo Sánchez, pero no les llama la atención de que esa gente de hace años sigue en el cargo. Sin embargo, los que no tuvimos que ver nada, estamos fuera. Y algunos ya los están reponiendo. Hay otro organismo que también no se mencionó, que es el Tribunal Constitucional, doctor. De ese entonces. Claro, digamos, con la magistrada Ledesma. Ledesma. Claro. O sea,
han tomado todas las instituciones del Poder Judicial. Sí, llegaron un momento que llegaron a tomar todas las instituciones, pero hoy día ya no cuentan con el Tribunal Constitucional, no cuentan con la actual Junta Nacional de Justicia, con la actual conformación, y bueno, pero continúan con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo les hago una pregunta, ahora yo voy a preguntarles, ¿por qué creen que Martín Vizcarra está libre? ¿Por qué creen que la señora Susana Villarán está libre? Exactamente. Todo al revés. Ahí Exactamente. ahí está Vamos a respuesta. hacer una recapitulación de todo lo que hemos conversado. Hoy día está con nosotros nuevamente el fiscal o exfiscal Pedro Chávarri, que tomó el cargo, no hay que olvidarnos que tomó el cargo en junio del 2018. Julio del 2018 hasta noviembre del 2021. ¿Sí? Hasta el 8 de enero de 1919. ¿De qué? 19. De 2019. Estuve 7 meses en el cargo. Correcto. En esa época, bueno, en el 2018 tomó también el cargo de presidente Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, todo comienza justamente porque a usted le fue incómodo. En esa época, Martín Vizcarra, salieron las voces políticas, como número uno, como él, señor Martín Vizcarra, su ministro también, Vicente su Ceballos. bancada, exactamente. Todos ellos fueron los que en ese momento comenzó para usted apartarlo y también malograrle la carrera, sacarlo del lugar completamente. Y después de eso, bueno, yo me imagino que después de eso usted ha sido en esa época perseguido todo el tiempo sin poder en ningún momento porque todas la prensa pues no le daban la oportunidad de repente de usted poder limpiar su nombre, ¿no? Hasta esa época. Entonces, yo lo que le quería preguntar, si para que no quede así, no se sepa, que los peruanos sepamos, de que usted tuvo alguna relación con César Inostroza, en algún momento, claro, lo he escuchado que ha dicho que no, pero vamos a contarles un poquito si tuvo finalmente algo muy cercano con César Inostroza. Bueno, lo único que nos acercaba con César era que éramos directivos de la Academia de la Magistratura. Yo representaba al Ministerio Público y era el Poder Judicial. Claro. Yo fui presidente electo por los 7 miembros de toda la directiva, por unanimidad. Y también César Inostroza fue elegido también por todos los miembros, por mayoría. Y bueno, y era una obligación pues recibir a todos, ¿no? Porque al final yo representaba a su institución y había que respetar eso, eso es en la Constitución, ¿no? Entonces no había nada que Entonces, esconder. nos eliminemos que Cuellos Blancos no tendría nada que ver con usted. Absolutamente en la nada. historia que quede que no es así. Absolutamente nada. Perfecto. Doctor Pedro Chávarri, el 8 de enero del 2019, usted renuncia en defensa de la Fiscalía. Recuerdo claramente que toda la hostigación y manipulación de Odebrecht, las presuntas organizaciones criminales, mal llamadas ONGs encabezadas por Gustavo Andrés Gorriti Eremogen, y toda esta parafernalia, ¿no? Tanto ONGs como las de manipulación masiva de Graña, socios de Odebrecht, estaban contra usted y buscaban que usted deje el cargo hasta que llega una fecha en la que incluso la señora Keiko Fujimori, estando dentro de prisión, manda un comunicado vía Twitter diciéndole a su bancada que apoye el estado de emergencia o la declaración de emergencia que pensaba plantear el lagarto Martín Vizcarra Cornejo. Y es allí, cuando usted ve que podían destrozar su institución y tomarla en peso para evitar que su institución sea destruida, usted se sacrifica y renuncia a ser fiscal de la nación. Al mes que usted renuncia a ser fiscal de la nación, Zoraida Ábalos suscribe el acuerdo de blindaje eficaz con Odebrecht. Y al mes, o casi 2 meses, Zoraida Ábalos, alias Zoraida Ábalos Librejur, porque tuvo varios, ¿no?, títulos de Librejur, ¿no? Esta señora le dio facultades tributarias a José Domingo Pérez y a Rafael Vela Barba. A José Domingo Loco Pérez, que creo que le hace falta un examen psiquiátrico, y a
Rafael Vela les dio facultades tributarias. Con esto, perdonan, sin atribuciones reales, una deuda a la SUNAT de 1.100 millones. ¿Usted cree, doctor Chávez, porque tenemos varios fiscales que tendrían un grave enriquecimiento ilícito? Marita Barreto con su casa de más de $500.000 en la playa, Rafael Vela Barba con su casa en La Molina y otras propiedades que no conocemos, José Domingo Pérez de la misma manera. La fiscal actual de la Nación tendría un grave enriquecimiento ilícito con 5 propiedades y también con cuentas bastante aumentadas. ¿Usted cree que porque entraron 4 obras en el acuerdo de blindaje eficaz y no las 19 obras que habían declarado que tenían graves indicios de corrupción? ¿Usted cree, doctor Pedro Chavarri Vallejos, que aquí hubo coimas de por medio, tal vez, porque hay un grave enriquecimiento ilícito, habría un grave enriquecimiento ilícito, o que se les pagó por porcentaje por cada ayudín que estas personas dieron? Bueno, son varias preguntas. Voy a tratar de resumir. Efectivamente, al mes que yo renuncio, se suscribe el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Efectivamente, no lo hicieron antes porque no podían, porque estaba. Exactamente. Efectivamente, y lo hicieron con las desventajas y con el robo más grande que ha recibido el Estado peruano a través de su historia. Era evidente, pues, de que el acuerdo no era sincero. Odebrecht manejó este acuerdo. Tengo entendido que ahora que conocemos el tenor, ¿no? Gracias a la vía data que interpuso Philip Bacher, vemos que la forma como se ha redactado es de gente muy conocedora de estos temas en el ámbito financiero, económico. Porque un fiscal, por más capacitado que esté, por más inteligente que sea, no puede conocer términos adecuados para firmar este tipo de acuerdos. Un acuerdo que es favorable netamente a Odebrecht. La respuesta es, ¿no? ¿Qué brasilero estuvo preso? ¿Qué brasilero se le embargó? ¿No? No hubo, ¿no? Aquí únicamente han pagado las consecuencias el chofer de PPK, la secretaria de PPK, la pareja de un funcionario de bando medio del gobierno de Alan, pero los grandes autores de este robo millonario, tanto de Odebrecht como del Club de la Construcción, no hay ningún preso, no hay ninguno que se le haya embargado, y si han llegado a un acuerdo, pues les han dado unas cifras nimias de reparación civil que no justifica el daño que han hecho. Estamos hablando de miles y millones de dólares. Ellos han pagado 24 millones de reparación. A Odebrecht le pusieron de reparación 1.500, no, ya no acuerdo bien, 610 millones de soles, pagaderos en 15 años, ¿no? Es como si hubieran hecho un arreglo con Saga, ¿no? En cómodas cuotas anuales y cosas así por el estilo, ¿no? Y sin embargo, no hubo una cláusula en la que se les haya dicho a los brasileños que con ese acuerdo no se iba a, de ninguna manera, ellos no iban a reclamar en el futuro nada, pero sin embargo no lo consignaron. Es por eso que ahora Perú está siendo, casualidad, ¿no? Sí, demandado del CIADI, que es un organismo internacional, para que de alguna manera Perú les indemnice con el corte de las obras que quedaron inconclusas. O sea, ahora tenemos que pagarles indemnizaciones a los brasileños. Toda esta infamia, todo este manejo de lo que ha significado este manejo del lavajato, que para mí, yo lo califico así, es el problema número 1 por el cual el Perú se encuentra en este momento así. Exactamente. Odebrecht, efectivamente, como lo dijo algún día ese ministro de Justicia de ¿quién fue? Creo, Ugas, Figalo, pone y saca presidentes. Entonces habría que ver, pues, cómo han manejado esto en anteriores gobiernos. Había mucho dinero por medio. En el camino también nos hemos enterado que para conseguir ampliaciones de presupuesto y que se hace ante el Congreso de la República se tienen que conseguir votos.
Y sorprendentemente, pues en estas votaciones todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, habían cositas ahí que se han manejado de una manera. Nadie va a decir que es porque quería mucho al Brasil, ¿no? O que Brasil tiene música muy linda, ¿no? No, aquí había de por medio otras cosas, y definitivamente. Ahora, en cuanto a los fiscales, yo tengo mis dudas, claro. No, tampoco no creo que ellos lo hayan hecho por amistad ni por cariño de cara, no. Ha habido situaciones que tengo entendido que con la comisión que está investigando en estos momentos el manejo que le han dado a la suscripción de este acuerdo, van a salir cosas a flote. A mí me han llamado a declarar y he contado algunas cosas, bueno, las que me han preguntado, y esperemos que haya un resultado. Yo quisiera, por el bien del país y por el bien de la magistratura, y lo digo así abiertamente, el día que en el Perú se meta a la cárcel a 2 fiscales o a 2 jueces, con una pena, una sanción de esa naturaleza, van a ver cómo se curan la magistratura. Nadie va a querer tocar un centavo de nada. Roguemos porque Y no vamos a esperar de que la buena voluntad o que los órganos de control o que la autoridad de control interno sanciones fiscales. Nunca va a haber eso. No hay. La señora Marita Barreto tiene una casa de que no se explica cómo la ha comprado. Yo con mis 44 años de servicio, 11 años de Supremo entre ellos, que ganaba bien, no me alcanzaría para comprarme una casa en playa, porque es casa en playa. Claro, sí. No, habría que ver otras cosas y otras propiedades que también por ahí me han contado, pero habría que acreditarlo en el extranjero, ¿no? Doctor, ¿y considera que con la destitución de la procuradora Silvana Carrión hay una luz en el camino del caso de Odebrecht y Lava Jato? Es una señal que el Ejecutivo ya no está apoyando al Grupo Caviar. Es un enfrentamiento. Yo no soy simpatizante de este gobierno, ni de los ministros, no, porque no conozco nada de ellos. Pero la sanción, el apartamiento o la destitución que le han hecho a la señora Carrión es acertado, porque ella pues ha permitido que se suscriba un acuerdo de colaboración cuando la labor del procurador siempre está, la de cautelar los intereses patrimoniales del Estado. Ella fue muy condescendiente, siempre estuvo de acuerdo. Habría que ver, pues, Casualidades. sí, y también esos viajes que ha hecho, esos viajes misteriosos que no justifica, viajes que ha hecho al extranjero, que, bueno, en fin, esperemos que como digo, esa comisión del Congreso llegue arriba a buen puerto y se sancione ejemplarmente, y con las medidas más drásticas. No que la sanción administrativa, que yo te aparto, no. Cárcel. Excelente. Y con eso nos juramos. A usted se le señaló de querer apartar del caso a Pérez y Bela Barba. ¿Cuáles eran sus motivos en ese momento para que usted cómo tomó la decisión de querer apartarlo? Porque el toque se hizo un cargamontón y Sí, hasta sí, Vizcarra sí. viajó de Brasil, o no sé Sí. dónde, para ver el caso. Pero ¿cómo tomó esa decisión? Yo estaba al tanto en algo de las cosas, de la forma como venían trabajando, porque si yo soy, transportemos esto, ¿no? Si soy director de un colegio, yo sé quién es el alumno que me organiza las marchas, yo sé quién es el alumno que hace anónimo, yo sé quién es el alumno que más estudia, que menos estudia, conozco a todo el campo. Entonces yo veía que esto no estaba manejando bien el tema. Entonces, como fiscal de la Nación, yo tenía la facultad de, así como los ponía, como cargo de confianza, también los podía retirar, Sin embargo, porque les quitaba la confianza. Pero sin embargo, yo di 10 motivos por los cuales yo lo retiraba a ellos. Y uno de ellos era las famosas conferencias de prensa que daban en Canal N, Canal 4, RPP. Sin embargo, no querían ir a la Junta Fiscal Suprema a explicar, pero se iban los domingos a hablar de Alan García, de Keiko Fujimori, todo sesgado, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones. Y otra fue, pues, yo recibía abogados que me iban a comentar situaciones que, por supuesto, a veces eran exageradas, pero sabían cómo estaba manejando el caso. doctor, Cosas muy turbias, ¿eh? doctor Chavarri, hablando usted justo ahorita de las conferencias, recordó una conferencia en Arequipa, donde estaba el cabecilla de la presunta organización criminal IDL, Gustavo Andrés Gorrito Lembogen, junto a José Domingo Loco Pérez, a Rafael Vela Barbas, creo que también estaba la procuradora Silvana Carrión, Carguancho, y no recuerdo quién es más. Y la señora Villasís. Sí, y en una de estas conferencias, creo que fue en Arequipa, que fue esta, cuando entrevistan al cabecilla Gorriti, y dice,
lo mejor que ha parido la Fiscalía del Perú en toda su historia han sido José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Y en el tema de los audios ha sido Rocío Sánchez y Sandra Castro. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Cómo se han manejado los audios de la vergüenza, el poder que le entregó Pablo Sánchez a Gustavo Manuel Gorriti Lembo, estos audios de la disque vergüenza, de indignación y justicia selectiva para tumbarse no solamente a jueces y fiscales, sino en el caso que estamos llegando hasta el día de hoy, parece que también se quieren tumbar a políticos? ¿Usted cree que solamente este señor ha estado, me refiero al cabecilla de la presunta organización criminal y de él, que a usted lo fustigó todo el tiempo? ¿Qué cree que ha pensado? ¿Por qué cree que endiosó tanto a estos fiscales, a estos jueces? ¿Usted cree que también ahora se van a través de la fiscalía por la persecución a candidatos presidenciales, por ejemplo, Rafael López Aliaga? Esto ya se ha venido manejando durante muchos años, desde antes que yo llegara al cargo. Se ha manejado de tal manera que se les ha permitido organizarse de tal modo que recuerden ustedes que el equipo Lavajato lo conforma Pablo Sánchez. Pablo Sánchez conforma lo único que yo hice fue colocar a un superior que ya estaba también ahí en el grupo, a Vela, porque Vela aparentemente era pues el más capacitado, ¿no? Era un personaje que aparentaba ser muy idóneo, muy académico, y era el único fiscal superior titular de lavado de activos en la República. Entonces, ¿quién mejor que él manejar el tema, no? Además, yo recibí muchas Buenas referencias. sí, sugerencias, yo pregunté, ¿no? Sí, me dice, un gran muchacho, por aquí. Y siempre caíamos en su papá, porque su papá había sido un magistrado, ya fallecido. Dijimos, sí, es el hijo de Carlos Vela, ¿no? Sí, sí, pues, en fin, bueno, se le designó, pero no para que hiciera barbaridad, pues, ¿no? Sino para que ordenara, porque ustedes no sé si sabrán, pues en ese tiempo ya se estaban peleando los fiscales de Lavajato, se peleaban por el poder, ¿no? Hamilton Castro tenía muchos problemas con sus pares, porque todos eran provinciales, todos eran fiscales provinciales. Entonces, Pablo lo nombra de coordinador a otro provincial. Entonces, es como poner a varios coroneles, ¿no? Y darle a uno que sea el jefe, ¿no? Se supone que tiene que haber un general, pues, ¿no? Tiene que haber uno de mayor jerarquía. Y fue así porque la ley lo dice. Pero en el camino, pues, hemos visto que como seres humanos, a veces, en el caso de ellos, han flaqueado, han cedido, y hoy día tenemos esto, ¿no? Tú hablabas de estas dos personalidades, digamos, entre comillas, Sandra Castro y Rocío Sánchez. Por ejemplo, Rocío Sánchez renunció, siendo titular, renunció y se fue. Pues me imagino que muerte de miedo porque ya se le vino la quincha, ¿no? Porque ya se ha demostrado lo que hacían, con este caso de los cuellos blancos. Y la otra señora Sandra Castro, que es provisional, sigue trabajando en el Ministerio Público y nada pasó, sigue quitando el espacio a gente decente. Entonces, bueno, es más o menos es el enfoque que yo les puedo dar, ¿no? Claro. Doctor, entonces finalmente se le acusó de entorpecer las investigaciones de Odebrecht. Ah, sí. ¿No? En esa época también, finalmente, más bien protegieron a los fiscales y crearon esa narrativa incluso de lo de Keiko. Claro, ¿no? Dijeron pues que yo, de eso se encargó Pérez, es decir, que yo estaba apoyando a Keiko Fujimori, y el otro era sinvergüenza, el coronel Colchado, y digo sinvergüenza por no decirle que es una cosa mayor, hacían barbaridad y media pues en el Ministerio Público, ¿no? Y contradictoriamente pues los dos fueron prácticamente promovidos por Patricia Benavides, porque la pone a Marita Barreta, la promueve a superior y lo pone con este coronel Colchado en el manejo de la OFICOP, con las consecuencias que ahora ya conocemos. Pero esos audios que sacan desde esos años pasados, incluso los audios de ahora, esos son equipos especiales que normalmente IDL los saca siempre a la luz,
Pero esos equipos que se llaman Sectier, creo, eso los debe tener una ONG como ellos, o es que eso se lo habilitan, por ejemplo, la DIVIAC en este caso. Usted que sabe ese tema. Recuerden ustedes que estas ONGs han sido auspiciadas por organismos internacionales. AID, por ejemplo, que es un organismo americano, que ya le cortaron también ya la subvención en los Estados Unidos, era la que de alguna manera pues ha protegido a estas ONGs. Me imagino que ellos también les han dado esos aparatos, ¿no? Y cosa que no tenía la policía, pero ya los tenían ellos. En ese tiempo recuerdo que en un curso que yo llevé en Estados Unidos, me explicaban que recién en ese tiempo, ¿no? Hace ya más de una década, más de una década, nos enseñaron cómo con un lapicero se podía grabar, cómo se podía enfocar. En las máscaras de los anteojos también podían grabar, todas esas cosas, ¿no? Entonces me imagino que a medida que pasan los años esto se va sofisticando, ¿no? Ahora en una pastilla, en un vaso, qué sé yo, graban, infiltran Porque son audios, información. conversaciones que se supone que son, ¿no? Entre personas que, ¿cómo ellos llegan a tener una organización? Sí, pues, pero es que ellos, pues, también infiltran a las instituciones. Sí, ¿no? ¿no? Y esas barbaridades que dijo de Colchado, como qué barbaridades más o menos sería. Cosas que están saliendo, ¿no? El malos manejos presupuestarios, Claro. por ejemplo, en uno de los casos en los que yo he sido pasible o he sido, no digo víctima, ¿no? Porque no me siento víctima, ¿no? Sino que Con sus guardaespaldas. sí, a mis seguridades que yo tenía, le dijeron, los amenazó, el mismo Colchado, para que dijeran que yo había ordenado que abran una puerta que había lacrado Pérez. En esa oficina no había nada, no había nada, sino que la señora esta que estuvo ahí, la que abrió la puerta y se identificó quién fue, sacó sus cosas personales. Y me dicen que por eso cosas íntimas, sus cosas, seguramente sus grabaciones, sus cartas, ¿qué tendría? No sé. Pero dijeron que en esa oficina, lo dijo Pérez, se guardaban archivos de la señora Fujimori. Entonces, él no tenía razón de ser, porque si hubiera querido tener eso, lo hubiera tenido en otro sitio, ¿no? Y menos con una persona que yo no le tenía confianza, o no tenía la confianza como para que lo guarde. Pero sin embargo, pues Colchado les dijo a los policías que dijeran que yo había ordenado que abran esa puerta y que habían sacado documentos de la señora Fujimori, ¿no? Entonces, al final la señora esta se investigaba, le preguntaron qué hizo con los papeles, no, dice, no, yo lo dejé ahí en el pasadizo. O sea que nunca fue ella siempre fue muy ambigua y que, bueno, ese proceso hasta ahora sigue, no sé qué habrá quedado, pero nadie ha dicho que Chávarri dio alguna orden, inclusive el personal de la DIVIAC que estuvo cuidando la puerta, porque dejaron ahí a 2 personas para que cuiden esa puerta lacrada, pero sin embargo, esta persona no me conocía, en ese momento no me conocían, no sabía quién era yo, dijeron, ¿no? Eso es lo que dijeron, y menos que habían recibido una orden. Yo digo, no habrá sido una celada, ¿no? Dejen abrir la puerta y digan pues que se lo han sacado, porque no iban a encontrar nada, ¿no? Pero bueno, eso también me manchó en ese momento, ¿no? Porque dijeron pues que yo estaba de alguna manera encubriendo al señor Fujimori. No, pues nunca existió, nunca he tenido ninguna comunicación. Es más, en la investigación dijeron que me levantaban el secreto de las comunicaciones. Entonces yo digo gustoso, y di, autoricé, no, nada que van a pedir al juez, no, yo, ahorita, levante. Nunca encontraron nada. Doctor, una consulta, y con el tema de la seguridad nacional y con el tema de la seguridad de los ciudadanos que estamos sufriendo actualmente, se sabe que cuando Denis Espinosa toma el cargo de fiscal de la Nación, desactiva las oficinas antiterroristas de Ayacucho y Librae. No solo eso, sino también que comienzan a soltar a delincuentes que se han sido atrapados en flagrancia, inclusive bajo otros casos, por ejemplo, y borran el tema de las acusaciones en flagrancia y ponen otro tema de, por ejemplo, ha sido acusado por alcoholismo, cosas que no tienen nada que ver con el caso. ¿Cuál cree que sea el objetivo de la señora Delia Espinosa y de los fiscales que sueltan a los delincuentes en el país? ¿Considera que quieren desestabilizar la seguridad ciudadana? ¿Qué objetivo tienen para poder soltar de esta manera a los delincuentes? Habría que ver el interés que tiene ella, ¿no? Porque yo a ella le he dejado como fiscal superior, no sé en qué condiciones la nombraron como fiscal suprema, no sé con qué equipo trabaja, ¿no? Hay personas de dudosa
reputación, ¿no? Yo conozco a Víctor Cubas, que siempre está metido en enredos, porque él trabajó con IDL también un tiempo, está de vocero, está de asesora, creo que está la esposa de Azabache, conocido abogado que patrocina a Odebrecht. Entonces, ¿qué garantía puede haber, no? Yo no sé cómo es que Delia se ha rodeado de esta gente que en vez de ayudar la está perjudicando, ¿no? No sé. Pero ¿cuál es tu objetivo específico de destabilizar a la ciudadanía mediante la delincuencia? Porque ellos, o sea, gracias a ellos se está agravando la delincuencia en el país. O sea, considera que quieren que Perú sea otra Cuba, otra Venezuela o... Como te digo, habría que ver, ¿no? Cómo es que llega allí y cómo es que dentro del análisis y dentro de la convocatoria con la cual se les nombra a todos, se les nombró a todos los fiscales supremos y jueces supremos y a todos los magistrados, los exámenes son rigurosos, no solamente son de conocimiento, son exámenes psicológicos, exámenes muy acuciosos, con gente experta, exámenes psicométricos y exámenes psiquiátricos. Entonces ahí más o menos de alguna manera se cuida que los que lleguen, pues por lo menos lleguen en buen estado, ¿no? Pero en el caso Pero de no ella, sé, parece que desaprobó el parece que psiquiátrico. ese día estaban de huelga. Estaban de huelga los psiquiatras. Pero usted no cree, doctor, que el poder que tienen estos operadores políticos sea tan fuerte que incluso influyen en eso, en esa forma de selección, en esa forma... Influyen. O sea, digamos, están tan metidos, Influyen. enquistados de que ya todo proceso de ascenso, todo proceso de nombramiento tiene, digamos, la mano de IDL, la mano de Gorriti, la mano de los caviares. Ellos se dedican a adquirir este tipo de información, las procesan, porque mientras nosotros estamos tomando desayuno, trabajando, normalmente ellos están buscando chismes, buscando información. Por ejemplo, el caso de este señor, el último miembro de la Junta, el presidente, el señor Gino Ríos, Patio, le ha sacado un problema que ha tenido con su esposa hace muchos años, pero lo han captado, pues sí, han captado a alguien que no lo puede ver y lo han sacado, lo han publicitado y lo han puesto como un hombre que le pegaba todo el día a la mujer. Entonces, no es así, pues, ¿no? Entonces, de todos modos hay que investigar. Justamente Pero de esa manera trabaja. Eso es lo que se ve, ¿no? Que ellos siempre buscan algo para perjudicarlos. Lo sorprendente es, doctor, que a usted, digamos, pudiéndole difamar, pudiéndole injuriar, hasta ahora no lo han hecho. O sea, eso demuestra que usted es una persona digna, ¿no? Porque, digamos, el punto no es que me graben, ¿no? O sea, el punto es que uno no debe actuar Así. negativamente o ilícitamente o de una manera inmoral en ninguna circunstancia, ¿no? No Ni en encontraron público nada. ni en privado, No ¿no? encontraron nada. Entonces yo creo que de ahí se vale IDL. Por eso también es un poco difícil el filtro de tener quiénes son los jueces y fiscales o magistrados realmente honestos y quiénes no lo son. Y lamentablemente hemos visto que la mayoría de fiscales, jueces y magistrados que han llegado al poder han llegado, bueno, por la vía no tan correcta, ¿no? Así es. Bueno, es el sistema, pues desgraciadamente hemos llegado a ese nivel. Es como el cáncer, ¿no? ¿No? Comienza con las terapias, con las quimios y las cosas, pero llega un momento que ya no se puede hacer nada. Y es lo que está ocurriendo. Es por eso que debe haber una reorganización. Doctor Urgente. Pedro, reforma judicial urgente, definitivamente. Doctor Pedro Chávarri, la ex fiscal de la Nación también, Patricia Benavides, dejó entrar a Marita Barreto. Ahora Marita Barreto, esta señora que desaprobó de 12 semestres 7, ¿no? Es titular de la Fiscalía de Derechos Humanos. O sea, sacaron la Fiscalía de Terrorismo, que hablaba Cecilia, y abrieron un poco antes la Fiscalía de Derechos Humanos, cuya titular es Marita Barreto, que no cree en la presunción de inocencia, sino en la presunción de culpabilidad. ¿Usted cree para qué y de qué va a servir Marita Barreto en la Fiscalía de Derechos Humanos? Y otra cosa que todavía no me había contestado doctor Pedro Chávarri, sobre las máquinas y los instrumentos comprados, entre comillas, por el matón Harvey Colchado, el can caviar, es el perro de los caviares, el can caviar Harvey Colchado, ¿no? Este matón que amenazó su seguridad, que dijo que él tenía, pues, amigos caneros, ¿no? Entonces, ¿Te acuerdas? claro que sí, me acuerdo.
estaba atrás de todo. Este señor y las máquinas que compró, no habló solamente de los audios de la vergüenza, entre comillas, y de justicia e indignación selectiva que fueron, para lo que fueron usados. Yo hablo de las máquinas con las que compraron y con las que han estado chuponeando, seguramente, y tienen audios, no solamente de jueces y fiscales al día de hoy, sino de políticos. Entonces, ¿usted cree, aparte de lo que le comento sobre Marita Barreto, y de qué va a servir esta señora, que no cree en presunción de inocencia, sino de culpabilidad, y que hoy está como titular de la Fiscalía de Derechos Humanos? Justo quien no cree en los derechos. ¿Para qué cree que va a servir? Y en cuanto a Harry Colchado y las máquinas que habrían comprado de amigos de Gustavo Andrés Gorriti Lemboen, van a servir estas máquinas, van a haber audios selectivos para tumbarse a candidatos presidenciales no afines a su ideología nefasta, como por ejemplo, hablo de Rafael López Aliaga. Claro, todo aquel que se enfrenta a la mafia, que la verdadera mafia pues es de lo que significa Odebrecht, con sus ramificaciones que tiene aquí en Perú, ¿no? Una de ellas es Martín Vizcarra, pues está demostrado. Esto va a continuar. No sabemos realmente cuántas máquinas, de esa máquina que te refieres a la interpretación telefónica, cuántas de esas con esa contamos. La comisión de inteligencia que en la actualidad se está trabajando en el Congreso, presumo que ya pronto van a haber novedades, porque ya han detectado este tipo de irregularidades. Esto no viene de tiempo de Vizcarra, inclusive viene de antes, porque ya antes, recuerden ustedes, en el tiempo de Humala, ya se hablaba de este mal manejo de las cosas. Reitero, mientras tengamos Maritas Barretos, mientras tengamos Velas Barbas y mientras tengamos Pérez Gómez, el Ministerio Público no va a salir adelante. Entonces necesita una reorganización. Reforma judicial. Así es. Bien, Así doctor, es. vamos terminando entonces la entrevista. Y una pregunta más que quería hacer también, mucha gente que de repente sabía que iba a venir, es si usted trabajó junto, hay que aclarar un poquito, aunque lo sabemos, pero hay que aclarar al público, si usted trabajó junto con Patricia Benavides, la conoce, ¿qué piensa sobre lo que le pasó a ella? ¿No? También un caso muy parecido, en este caso, a lo que a usted le pasó, ¿no? La señora Benavides era mi adjunta en el despacho de la Fiscalía de Nación. Ella sabía perfectamente las cosas que venían ocurriendo. Ella conocía perfectamente quién era Marita Barreto, ella sabía quién era Harvey Colchado, ella sabía quién era Pablo Sánchez, ella sabía quién era Zoraida Ábalos, entre otros. Entonces, Le dio la soga con la que la ahorcaron. y bueno, ella era adjunta no porque yo la había nombrado allí, ¿no? Sino que su título era de adjunta suprema a la Fiscalía de la Nación. Es la única que ha tenido ese cargo en la historia del Ministerio Público. Entonces, el fiscal de la Nación se iba, pero ella siempre se quedaba. Entonces no se le podía cambiar. Entonces, ella, bueno, hay investigaciones, ya seguramente ya van a resolver. Y de ella, pues, que la justicia la juzgue y que Dios si la tiene que perdonar, la perdone. Así es. Cecilia, ¿tienes algo más que agregar? No, muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Encantados de tenerlo acá. Esperemos tenerlo nuevamente en este nuestro espacio para poder comunicar a la gente las cosas que realmente pasan, las cosas verídicas, ¿no? Sí. Antes que terminemos también, otra pregunta que teníamos es, ¿cuál era la opinión sobre el tema de Martín Vizcarra, ¿no? Y su papel en los procesos que actualmente sabemos. Para terminar un poco. Martín Vizcarra, pues, cuando yo subo a la Fiscalía de la Nación, encontré en el archivo 46 denuncias que lo estaban guardadas. Entonces yo tuve el tino, y no me arrepiento, de sacarlas y ordenarle al fiscal del Moquegua que dé cuenta, no que lo sancione, sino que investigue y que saque rápido el resultado. Y fue ahí donde yo tuve la oportunidad, reitero, no me arrepiento, de encontrar entre esas 46 denuncias las dos que estaban en espera de la condena. El tiempo le dio la razón. El Hospital de Moquegua y Lomos de Hilo, ¿no? Entonces, no me arrepiento porque, no sé, por lo menos abrí los ojos de mucha gente que confiaba en él. Entonces, estoy seguro que si yo no hubiera entrado al juego de él, hubiera mantenido guardaditas esas denuncias, Martín Vizcarra en este momento sería presidente del Perú. Porque como él tenía todo el manejo, había controlado el Congreso de la República en ese momento y tenía los manejos de los órganos electorales, llámese OMPE o RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, que los manejaba, él hubiera modificado las leyes para permitir su reelección.
Entonces por eso me alegro, porque bueno, me costó la cabeza, pero salvé a 33 millones de peruanos que corren el riesgo de haber votado o mantenido a ese sinvergüenza, porque la verdad, yo no le digo sinvergüenza, es un canalla, ¿no? Porque después de lo que ha hecho con los casos de las vacunas, ese hombre no merece estar libre. No Le merece estar agradecemos, libre. le agradecemos en Muchas realidad a todos los gracias. peruanos de que haya venido. Un momentito, antes que siga la voz en off, no va a decir una Doctor, última- para terminar, usted nos comentó que va a escribir algunos libros, algunas memorias. ¿Podría Sí. adelantarnos un poco? Estoy Porque la verdad escribiendo. que estamos muy ansiosos Queremos de conocer saber. mucho más. Sí, estoy escribiendo mi memoria, ¿no? Y así nomás, fríamente, ¿no? Sin exagerar nada, por supuesto. Una especie de remedio para los que quieran escuchar, porque hay gente que no cree, porque, bueno, en fin, es cuestión también de familiaridad, de afinidad, ¿no? Bueno, pero quiero dar mi experiencia, volcar mi experiencia, porque me lo han pedido de universidades y de algunas instituciones para que yo pueda dar a conocer mis experiencias. Estamos escribiendo esto y, bueno, esperemos que pronto podamos... ¿Tenemos alguna fecha? no, pero va a Para ser estar pronto. pendiente. Va a ser pronto, ¿no? Y la idea es antes de las elecciones porque IDL se puede aprovechar también de muchas cosas y sobre todo Claro. va a trabajar, lo que usted me preguntó, va a trabajar en contra de políticos como el señor nuestro alcalde, como el señor López Aliaga, que viene haciendo bien las cosas, le están poniendo muchas piedras en el camino y esperemos pues que salga el mejor, que salga el que quiera trabajar, que salga el honesto y el que quiera transparentar todo, que no tengamos que esconder nada y que la ciudadanía sepa votar. Porque eso es lo primero, Exactamente. sepa votar. Doctor Chavarri, muchísimas gracias por haber sido un gran patriota, por haber defendido a su país No le Perú, diga nada, no, por no haber arrollado a la empresa Odebrecht, sí, por haber ido contra todos estos poderes nefastos, estas presuntas organizaciones criminales, por haber puesto el pecho por el país, por haber sido aquel patriota que despertó a todos los que después salimos. Muchas gracias, doctor. no, gracias a usted, Florcita, gracias a todos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Agradecemos que esté nuevamente en Enfoque 360. Esperamos los comentarios, el like, la suscripción para seguir replicando la verdad, que es lo que todos buscamos, al menos desde este programa. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias. De la Ay, 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 mira, todo está bueno.